Señor y Padre Celestial, Dios mío, te doy gracias en este nuevo día por tu presencia, Señor, en nuestras vidas, Señor. Gracias, Dios mío, Señor, porque tú eres bueno, porque tú nos has dado un día más de vida, Dios mío, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos acompañas, Señor, nos ayudas, Señor, nos proteges, nos guías, Señor, en cada momento. Y en este día, Dios mío, te doy especial gracias, Dios mío, por cada una de las almas, Señor, que tienen hambre y sed de ti, Señor, y que quieren aprender de tu palabra, Dios mío, Señor, y así guardarla en sus corazones, Señor, y vivir esa palabra, Dios mío, para hacerse tus discípulos, Dios mío. En este día te doy gracias por la enseñanza que tú vas a traer, Señor, gracias por cada uno de los discípulos, Señor, de mis hermanos y mis hermanas, que están atentos, Dios mío, para escuchar la voz del Maestro de Maestros que eres tú, Señor. Ayúdanos, Señor, a atender, Señor, esta palabra, Señor, esta enseñanza, y ayúdanos, Dios mío, Señor, a guardarla en nuestro corazón, Padre. Te presento, Dios mío, esta clase en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues estamos aquí un día más, amén, para seguir con este discipulado. Un discipulado, pues, que a mí me está causando mucho gozo porque veo el esfuerzo de la gente, ¿no?, que están ahí en el grupo de discípulos de Cristo. Como en el último discipulado de edificación, pues había una tarea que era buscar alguna familia que haya creído a Dios y que fuese ejemplo en su época. Y bueno, y he visto como varias personas pues se han molestado en buscar en la palabra, en escudriñar en la palabra y buscar algunos ejemplos, y de verdad que eso pues es un gozo. A mí me da gozo de ver que estáis buscando, que estáis moviendo Biblia, que estáis intentando aprender. Amén. El camino con el Maestro pues es largo, dura toda la vida, y yo creo que no tendríamos suficiente vida para seguir aprendiendo de él. Este discipulado es un discipulado básico, ¿vale? Básico, sencillo, y yo creo que nos va a traer mucha bendición a nuestra vida. En este día tocaba doctrina, pero viendo cómo van enlazados, ¿vale?, cómo van enlazados los temas de edificación y luego lo de doctrina, pues hablando con el pastor Sebastián, pues creo que coincidimos los dos en que mejor en esta semana íbamos a hacer otra vez edificación, ¿vale? Y ya a la siguiente semana será doctrina, y a la siguiente otra vez doctrina, ¿vale? Es por cómo van enlazados los temas en el libro que tenemos, en el libro de la iglesia que tenemos, que damos nosotros como enseñanza, ¿vale? Y bueno, pues en este día vamos a dar otra vez edificación, ¿vale? Fue una bendición la semana pasada, y en esta semana pues creo que también nos va a ser de mucha bendición, ¿vale? La semana pasada el tema fue el tema 1, la familia, sueño y proyecto de Dios, amén. Y en esta semana seguimos con un tema familiar. En esta semana se titula el tema 2 de edificación, y se titula los fundamentos de un hogar bendecido. Amén. Los fundamentos de un hogar bendecido. Y vamos a empezar con la enseñanza. Amén. Y aquí el primer versículo que tenemos es Salmos 128, versículos del 1 al 4. Salmos 128, versículos del 1 al 4. Y dice así la palabra del Señor: bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando comas del trabajo de tus manos, bienaventurado serás, y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Así será bendecido el hombre que teme al Señor. Amén. Es una bendición de parte de Dios para todo aquel que teme, y aquí la palabra temer significa, no significa tener miedo, tener pánico, significa respetar la autoridad, como se respeta la autoridad de un padre,
amén, como se respeta la autoridad de un jefe, de un rey, de un ministro, ¿vale? Pues ese es el punto, amén. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor y anda en sus caminos. Dice que el que vive de esta manera tendrá una gran bendición en su familia, en su casa. Y vamos a empezar con el primer punto de esta enseñanza, amén. El primer punto de esta enseñanza se tiene por título El desafío de nuestros días. El desafío de nuestros días. Dice, estamos llegando al final de la historia y como ya vimos, la familia ocupará un papel importantísimo en la revelación del reino de Dios en la tierra. Amén. ¿Al final de qué historia? Bueno, pues al final de la historia de los tiempos, ¿no? Pues vemos cómo se va desarrollando la historia humana. Hoy en día, más que nunca, creo que el rol de la familia, ¿no? O los valores familiares y principios en la familia se están desprestigiando más que nunca. Lo que antes era valioso, lo que antes era importante, lo que antes era una cosa de honra, pues hoy en día se le está quitando importancia, como es el matrimonio, por ejemplo, ¿no? O como es la educación de un padre sobre sus hijos, ¿vale? Hoy en día, pues incluso el gobierno dice que los hijos no son de los padres, que es del gobierno y quieren enseñarles todo tipo de doctrinas malas que van en contra de su humanidad y de su dignidad como persona, ¿no? Y creo que la familia es la base y el fundamento de una nación, y no solo de una nación, sino de la historia humana. Esa es la base y el fundamento firme que hará que la humanidad crezca y siga adelante. Y nosotros como iglesia, como una familia cristiana, cada uno en su casa, en su hogar y también como comunidad cristiana, somos, por decirlo así, somos como la resistencia, ¿no? Todavía luchamos por esos valores, por esos principios básicos, fundamentados en el respeto, en la dignidad de la persona, en la libertad de educación de los padres sobre los hijos, amén, en amor, en respeto, en cariño. Todavía luchamos por los derechos de los niños, que les otorguen esa libertad, ¿vale? Pero una libertad sana, basada en la Biblia, basada en los fundamentos de la palabra de Dios, que es el modelo que Dios creó para nosotros, y que cuando nos salimos de ahí, pues todo se corrompe. Familias corrompidas hacen una sociedad corrupta. Familias corrompidas hacen una sociedad corrupta. Amén. Así que vamos a seguir leyendo, y dice en el apartado 1 del primer punto: Dios está restaurando nuestras estructuras familiares. No estaremos preparados para salir y bendecir la tierra como iglesia si nuestras familias no son un lugar de santidad y vida. Por eso Dios nos está dando una visión donde la familia es la célula principal. Amén. No estaremos preparados para salir a bendecir la tierra como iglesia, es decir, como familia de Dios, amén, si nuestras familias, en cada uno de nuestros hogares, no son un lugar de santidad y vida. Es decir, el proyecto de una iglesia que bendice a las vidas que necesitan a Dios se va a ver afectada si nosotros no tenemos una vida en casa, íntima, personal y familiar, de comunión. Si el marido y la mujer, por ejemplo, no tienen una comunión íntima con el Señor, ¿vale? No ponen a Dios en medio de su relación, si no se les enseña a los niños la palabra de Dios, y si no se les da los valores y principios que nos enseña la palabra de Dios, entonces no tendremos el poder para poder llegar a las almas y bendecir al mundo como familia de Dios. Amén.
Y es que es así, por eso Dios nos está dando una visión donde la familia es la célula principal. Si yo, como siervo del Señor, no soy capaz de gobernar correctamente mi casa, no soy capaz de transmitir los valores y principios bíblicos, la voluntad del Señor a mi vida, a mi mujer, a mis hijos, o si no eres casado, pues si no eres capaz de influenciar para bien en el Señor a tus hermanos, a tus padres, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Vale? ¿Qué estamos haciendo? Porque es una pena que estemos sirviendo en el Señor, que seamos de bendición para otras personas, que eso es bueno, pero que luego en nuestra casa no vivamos lo que predicamos. Amén. Entonces, lo primero es fundamentar nuestra casa y nuestra familia en Cristo Jesús. Cuando nuestra casa y nuestra familia esté fundamentada en Cristo Jesús, entonces tendremos una capacidad mayor para bendecir al resto de las personas. En el apartado 2 del primer punto nos dice: la restauración es nada más que volver al principio. Amén. Dice: cuando Dios creó al hombre, lo creó con la capacidad de ser un conquistador. Dominar sobre toda la tierra sería su objetivo. Sin embargo, Dios preparó un lugar llamado Huerto del Edén, un ambiente donde la primera familia se forjaría para empezar esta tarea. Edén fue un hogar preparado por Dios para el hombre. Ahí había armonía perfecta y bendición, porque los principios divinos reinaban en ese lugar. Debemos volver a esos principios de Edén, para que, ahora que estamos en Cristo, sean el fundamento de nuestras vidas, para que seamos familias llenas de la gloria de Dios. Amén. Aquí está hablando de que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, ¿vale?, los puso en un medio ambiente, en un ambiente, el cual era el jardín del Edén, ¿vale?, que todo estaba en armonía y las leyes, los principios divinos estaban reinando en ese lugar, tanto en la naturaleza como en el hombre y la mujer en sí mismos, en su interior, en todo su ser por completo, cuerpo, alma y espíritu, estaban bajo la dirección y los principios divinos. Había una gran armonía. Por lo tanto, el ambiente que reinaba en ese lugar era bueno. Amén. ¿Y qué pasó? Pues que se perdió ese ambiente. Cuando se pecó, se perdió ese ambiente. Qué importante es el ambiente que se crea en una casa. Cuando hay griterío en medio del hogar, cómo se remueven los caracteres, la actitud, lo que se crea en el ambiente, ¿verdad? Pero cuando hay paz, cuando hay cariño, hay amor y hay respeto, es diferente, ¿verdad? Se está a gusto. Dice en el apartado 2 de esta enseñanza, dice: hogares completamente orientados hacia Cristo. Amén. La Biblia dice que el Señor Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Eso está en Génesis 2:8, podemos leer: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Amén. ¡Qué escena tan maravillosa! El lugar que Dios preparó para el hombre estaba orientado hacia el este, hacia el sol naciente. Como sabemos, todo lo que tenía que ver pues con el templo, ¿vale?, o con el tabernáculo de reunión, las posiciones, los muebles, todos hablaban sobre algo y sobre alguien, hablaban sobre Jesucristo, todo estaba enfocado a la persona de Jesucristo. Y de igual manera, el huerto del Edén dice que estaba enfocado, vamos a leerlo aquí, estaba enfocado hacia el sol. Y dice: es interesante observar que también el tabernáculo de Moisés y el templo de Jerusalén tenían sus entradas orientadas hacia la misma dirección. Eso lo podemos leer en Ezequiel 11:23, por ejemplo, que yo lo tengo aquí. Dice Ezequiel 11:23: y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad.
Y también en Ezequiel 43, 1 y 2 dice: me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, y he aquí la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente. Y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Amén. Jesús es nuestro sol de justicia. Jesús es nuestro sol de justicia. Dice en Malaquías capítulo 4, versículo 2, dice: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Amén. Esto quiere decir que tanto el Edén, como el tabernáculo de reunión que levantó Moisés, como el templo de Jerusalén que levantó Salomón, todos estos, las puertas estaban enfocadas hacia el oriente, donde era común que se manifestase el Señor, desde donde sale el sol, al cual se le llama sol de justicia al Señor Jesucristo. Amén. Entonces, lo que nos está queriendo decir esta parte de la enseñanza es que nuestra casa tiene que estar enfocada hacia Cristo, hacia Jesús. Continúe y dice: nuestras vidas, familias necesitan estar completamente orientadas hacia su persona, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Esto está en Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Un hogar no puede establecerse para la satisfacción del hombre. Muchos se casan con el objetivo de ser felices. Pero Dios quiere establecer familias para su gloria, que anhelan por completo su voluntad, que anden en la dirección de su propósito. Amén. Amén. Una familia no puede establecerse para la satisfacción personal del hombre o de la mujer. Muchos se casan porque quieren ser felices. Es así, quieren ser felices, pero se trata más que de nuestra felicidad. Se trata de cumplir algo que Dios estableció para el ser humano. Amén. Dice: pero Dios quiere establecer familias para su gloria. Nuestra familia debe ser para la gloria de Dios. Amén. Familias que anhelan por completo la voluntad de Dios. Amén. Familias que anden en la dirección de su propósito. Qué alegría y qué gozo que nuestra casa, nuestra familia, amén, en nuestro matrimonio, nuestros hijos y aún nuestros nietos, toda nuestra familia ande en la voluntad y en los principios de Dios. Dice en el apartado 1 de este segundo punto de la enseñanza: los buenos valores morales no bastan. Muchos piensan que los buenos valores morales son suficientes para expresar la gloria de Dios. Sin embargo, un hogar bendecido empieza con un posicionamiento correcto con relación a Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay mucha gente que educa con valores morales a los niños. Está bien, que establecen principios que quizá están bien, ¿vale? Educan a sus hijos con unos valores, con unos principios morales que están bien. La moralidad se trata de enseñar lo que está bien y lo que está mal. Eso es la moralidad, ¿vale? Y hay gente que lo dice así. Es como cuando, por ejemplo, si yo le digo a mi hijo: no robes porque está mal, ¿vale? Mi hijo capta mi enseñanza porque yo se lo digo. Pero es elevado ese mandamiento mucho más cuando yo le digo a mi hijo: no robes. Y si mi hijo me pregunta ¿por qué? Y yo le digo: porque Dios ordena que no robemos. Está mal ante los ojos de Dios y para con los hombres. Ahí cambia, porque ya el valor de lo que es bueno está en Dios, en Cristo Jesús. Amén. Él es la fuente de toda bendición. El hombre con éxito, según la Biblia, es alguien que teme al Señor. Su vida
familiar prospera debido a eso. Su esposa es como una vid fructífera dentro de su casa y sus hijos como planta de olivo alrededor de la mesa. Dice en Salmo 128:3, dice: Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Amén. Es así, hermanos. Es así. ¿Qué es temer al Señor? Pues temer al Señor es vivir en función de su presencia y su voluntad, teniendo en cuenta que Dios está con nosotros, amén, y que Él ha establecido su voluntad, no solamente porque Él quiere que se lo obedezca, no, sino porque es para nuestro bien también. Es para nuestro bien, para que vivamos en armonía con nuestra familia y para que tengamos bendición sobre bendición. Cuando un hombre teme, cuando una mujer teme, cuando los hijos temen al Señor, sabiendo que temer no significa de tenerle miedo, sino tenerlo presente y respetarle como Padre, como Dios y como Rey y Señor de nuestras vidas, dándole importancia a su voluntad en nosotros, entonces nosotros viviremos teniendo en cuenta, amén, su voluntad en nosotros. Eso es temer al Señor. Cuando nosotros vivimos así, dice que nuestras vidas, nuestras familias prosperan. Dice, tu mujer será como una vid fructífera, hablando de que producirá, de que la mujer será bendecida. Amén. De que lo que toque prosperará. Los hijos crecerán fuertes. Dice como olivos. Amén. Alrededor de tu mesa, firmes. Continuamos en el apartado 2 del segundo punto de la enseñanza y dice: el hogar como un lugar de comunión con Dios. El Edén era un lugar de relación con Dios. Su presencia era disfrutada todos los días en aquel ambiente. Génesis 3:8 nos dice: y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Aquí se está hablando de que después de que comieron del fruto y pecaron, ellos se escondieron detrás de los árboles porque se reconocieron que estaban desnudos, sintieron vergüenza y sintieron miedo de Dios. Y se escondieron, es decir, le perdieron el temor, el respeto, y luego vino el miedo. El pecado trae miedo y ellos se escondieron, pero el punto aquí es lo que dice al principio: y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Es decir, en el Edén, Dios tenía una relación de comunión íntima, personal. Venía, paseaba junto a ellos, quería charlar con ellos, estar junto a ellos. ¿Amén? Y el hombre también lo quería, pero después de que pecaron, todo esto se perdió. Continúa y dice: así debe ser nuestros hogares, un lugar de altar, un lugar de culto al Señor. Jesús confirmó este propósito al decir: entra en tu habitación y, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Eso está en Mateo capítulo 6, versículo 6. Aquí nos da a entender de que una vez que Jesucristo se dio en aquella cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados, salvación de nuestra alma, amén, y logrando así la victoria sobre la muerte, devolviéndonos esa relación que se perdió con Dios por medio de la regeneración del Espíritu Santo, amén, ahora nosotros podemos volver a tener esa relación íntima y personal con nuestro Padre Celestial. Y nosotros ahora tenemos la oportunidad, tenemos la capacidad, amén, tenemos el privilegio, el honor de poder hacer
que nuestra vida, nuestro hogar, vuelva a ser un Edén, donde Dios pasea y camina contigo en tu lugar secreto. Amén. Que tú le enseñes a tu mujer, que tú le enseñes a tu marido, que tú le enseñes a tus hijos a caminar con Dios, a buscar su presencia, a hablar con Él y a poner atención a sus enseñanzas y a lo que Él quiera decirnos. Amén. A atender a su voluntad. Podemos volver a tener ese Edén hoy, en nuestras vidas, en nuestras casas. Continuamos y dice, Él no espera que la vida familiar se desarrolle apenas en los templos o en los ambientes públicos. Es decir, no se trata de ir al culto. La vida espiritual de tu casa no debe depender solamente de un culto, de una reunión. No. El hogar fue hecho para recibir la presencia de Dios. Amén. Por eso la iglesia primitiva creció de casa en casa. En Hechos, capítulo 2, versículo 46, podemos leer: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Amén. Partiendo el pan juntos en las casas. Las reuniones, los cultos, no se hacían en un local donde iban las familias allí a reunirse. Se hacían por las casas. Se hacían en las casas. Pues hoy toca en la casa de la familia tal, y esa casa era bendecida porque recibía la visita de los hermanos, de las hermanas, y en esa casa se transmitía la bendición de Dios. Amén. Hoy toca en la casa de Juani, hoy toca en la casa de la hermana Sole, hoy toca en la casa del hermano Luis, y así, y eran bendecidas las casas. Y dice que la iglesia crecía y crecía. Amén. Llevar la presencia de Dios a una casa, guardarla, cuidarla, esa es la mayor bendición que puedes darle a tu familia. Seguimos y dice, así como ocurrió con Obed-Edom. Amén. Obed-Edom fue un hombre que se guardó el arca en su casa. Eso está en 2 de Samuel, capítulo 6, versículos del 9 al 11. Lo vamos a leer porque es precioso. Aquí el arca de Jehová, que representaba la presencia misma de nuestro Señor, amén, la presencia de Dios, había sido robada por los filisteos, esta arca, y David, cuando pudo rescatarla, quiso traerla a Jerusalén. Pero en el camino hubo un accidente, ¿vale? Y entonces aquí vemos, en 2 de Samuel capítulo 6, versículos del 9 al 11, dice, y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom, geteo. Y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-Edom, geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Es decir, este hombre, como el arca no podía ser llevada a Jerusalén, a este hombre se le dio la oportunidad de poder guardar el arca, que era la presencia de Dios en la tierra. Amén. Donde se manifestaba la presencia, encima de ese arca se manifestaba la presencia del Señor allá en el templo. Y Obed-Edom la recibió en su casa, y dice que su casa fue grandemente bendecida. Él recibió en su hogar el arca de la alianza y prosperó. Nosotros también debemos hacer de nuestros hogares un lugar para el Señor. Amén. Pasamos al tercer punto de esta enseñanza, ¿vale? Al punto número 3, y dice la necesidad de cultivar el ambiente familiar. Hay que cultivar el ambiente familiar. Dice, el hombre debía cuidar el Edén para que éste fuese un lugar de bendición. Dios lo puso allí para cultivarlo. Lo leemos en Génesis 2:15, donde dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase.
Amén. Él tenía que cultivar, labrar y guardar. Tenía dos funciones: cultivar y guardar. Y dice, esta era su responsabilidad y de ella dependía su bienestar y el de toda su casa. Hoy, si queremos familias llenas de la gloria de Dios, necesitamos hacer lo mismo. El hogar cristiano es un ambiente que debe ser cultivado, dirigido de acuerdo con la buena voluntad de Dios. Eso implica invertir esfuerzos para que la vida y la bendición florezcan. Amén. Así como el hombre tenía que labrar, que cultivar, ¿vale? Que mantener la armonía, mantener el ambiente, ese ambiente que Dios les había enseñado que debería guardarse, ¿vale? Así también nosotros. Esto se trata de algo conjunto. Nosotros creemos en el Señor, Él viene a bendecirnos, amén, pero nosotros tenemos que ser responsables con lo que Dios nos ha dado, con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y nosotros tenemos que trabajar por alcanzar esa armonía, esa bendición, ese buen ambiente que Dios quiere en el que vivamos en Él, amén. Entonces, el hogar cristiano es un ambiente que debe ser cultivado, dirigido de acuerdo a la buena voluntad de Dios. Eso implica, como he dicho, invertir esfuerzos para que la vida y la bendición florezcan. Amén. Es decir, hay que pelear la buena batalla, poner la voluntad de Dios por encima, no permitir que las malas actitudes, que el carácter, ¿vale? Gobiernen, dividan, rompan relaciones, sino al revés, el respeto, el amor, el cuidado el uno del otro, amén, el cariño, que eso sea lo que reine bajo la voluntad de Dios. Y esto a veces requiere esfuerzo, compromiso con Dios y con nuestra familia. Seguimos en el apartado 1 del tercer punto de la enseñanza, que dice, quitando hierbas dañinas. Quitando hierbas dañinas. Hoy en día ya no vivimos en un mundo tan armonioso como era el de Adán antes de la caída. Tenemos un enemigo que busca todas las formas posibles para sembrar problemas en nuestras casas. Esto lo vemos en Mateo capítulo 13, versículos 24 al 25. Dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Vale? Nosotros todavía luchamos contra una naturaleza carnal que acoge con mucha facilidad estas semillas malignas. Es así, nuestra vieja naturaleza, ¿vale? Todavía hay veces que acoge con mucha facilidad aquellas cosas que les gusta a nuestra carne, a las que estábamos sometidos en nuestra antigua vida. Y el enemigo, como dice esa parábola del Señor, está esperando el momento en el que tú estés descuidado, como dice que un hombre sembró buena semilla en su tierra, pero luego vino el enemigo escondidamente y sembró mala semilla. Pues eso es lo que pasa, hermanos, que a veces por nuestro descuido espiritual podemos dejar que crezcan malas hierbas de nuevo en nuestra vida. Seguimos y dice, pecados, discusiones, resentimientos, exceso de trabajo, enojos, violencia, consumismo, insensibilidad y tantas otras cosas son hierbas dañinas que usurpan el lugar de la bendición y del fruto del Espíritu. Si le dejamos, por consiguiente, nos toca a nosotros quitar todo aquello que Dios no plantó para poder mantener limpias nuestras relaciones familiares. Amén. Tenemos que identificar cuáles son esas malas hierbas, esos malos hábitos, esas malas conductas, esa parte de tu mal carácter, ¿vale? Aquellas cosas malas que están impidiendo que crezca el fruto de bendición en tu casa. Cuando tú plantas una planta, la cual quieres que crezca para que dé su fruto,
si crecen alrededor de ella malas hierbas, enredaderas, le van a quitar el sustento a esa planta y esa planta no puede crecer como uno quisiera. Hay plantas dañinas, ¿vale? Malas hierbas que son parasitarias y le roban el sustento a la planta que tú quieres que crezca. Y todo eso se tiene que arrancar y en nuestra vida es igual. Hay cosas que nos están robando el fruto. Tenemos que identificarlas y sacarlas de nuestras vidas. En el apartado 2 del punto número 3 de esta enseñanza, amén, 3.2, dice, labrando la tierra. Cultivar implica también labrar la tierra para la buena semilla. Es necesario romper la dureza del suelo y revolverlo para que sea apto para la siembra. Esto se ve muy claramente en la parábola del labrador que está en el libro de Isaías, capítulo 28, versículos 23 al 29, ¿vale? Esto lo buscáis en casa. Es un poco largo, no quiero hacer la enseñanza mucho más larga, ¿vale? Está en Isaías, capítulo 28, versículos de 23 al 29, la parábola del labrador. Y continúa y dice, en la relación familiar, eso se hace posible cuando desarrollamos el quebrantamiento, practicamos la confesión de pecados. Amén. En Santiago, en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Acostumbramos a perdonar y pedir perdón y renunciamos a nuestra propia voluntad para el beneficio mutuo. ¿Qué quiere decir esta analogía con cultivar la tierra, es decir, con remover la tierra, ¿vale? Para que la buena semilla, al ser plantada, se plante bien y crezca bien y dé su fruto. Pues aquí lo que está queriendo decir es que hay cosas que están escondidas desde hace tiempo, hay resentimientos, hay rencores, hay heridas que están ahí guardadas desde hace un tiempo, que quizás se ha querido ocultar y como que no pasa nada, pero ahora, si tú quieres que tu relación con tu mujer, tu relación con tu esposo, tu relación con tus hijos, con tus padres, para que todo eso sea sanado, tú tienes que remover eso que está ahí escondido, sacar esas piedras que están ahí, que están haciendo daño. Amén. ¿Y sabes qué? Y también hay pecado oculto que está interfiriendo en las relaciones. Hay hombres y mujeres que están ocultando pecado en los matrimonios. Y todo eso tiene que ser sacado de su escondite, expuesto. Pedir perdón y perdonar. Pedir perdón y perdonar. Dice la palabra que si nos confesamos a Dios y entre nosotros nos confesamos nuestros pecados, seremos sanados. Amén. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y orad unos a otros. La oración eficaz del justo puede mucho. Hay cosas que se tienen que sanar, que quizás no quieres tratar, pero es tiempo de que se traten. Es tiempo de pedir perdón y de perdonar. Amén. Y orar el uno por el otro. Así es, amén. Seguimos en el 3.3 y dice, plantando buenas semillas. La siembra es parte fundamental de la vida cristiana. Hay una ley espiritual en eso. Quien siembra poco, recoge poco. Quien siembra mucho, recoge mucho. Dice en 2 Corintios 9:6, pero esto os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Amén. Si nuestros hogares son un huerto a ser cultivado, entonces necesitamos sembrar en ellos y no simplemente esperar que la tierra dé su fruto espontáneamente. Amén. Dios encomendó a Adán cultivar el Edén,
Eso significa que la bendición dependía de una diligencia humana. Aunque ese lugar fuera naturalmente bendecido por el Señor, era necesario que el hombre invirtiera en él para recoger su fruto. Hay semillas buenas que necesitamos plantar todos los días en nuestro hogar. ¿Qué semillas son esas? Yo te voy a dar algunos ejemplos. Amor, afecto, aceptación, ánimo, comunicación, muy importante la comunicación, fe, disciplina, obediencia, sumisión, etc. Amén. Cuando nos esforzamos por desarrollar estas actitudes, aunque inmediatamente no veamos el fruto, estamos ejecutando la ley de la siembra y más pronto o más tarde recogeremos los frutos esperados. Amén. Es así, hermanos. El que siembra escasamente recogerá escasamente, y el que siembra abundantemente cosechará. Si yo en mi casa no soy cariñoso con mis hijos, no me comunico con ellos, no les transmito principios, no les transmito valores, no les transmito un ejemplo a seguir, no soy coherente con lo que digo que creo y luego vivo otra cosa, pues esas son cosas que se quedan plantadas, se van sembrando en nuestras vidas, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que cuando un padre y una madre se comportan de esa manera, dejando a los hijos a su bola, pues esos niños, cabe la posibilidad de que el día de mañana no estén muy interesados en honrar a sus padres. Puede ser. ¿Me hago entender? Entonces es necesario que nosotros sembremos en nuestra familia el amor, el cariño, el respeto, como decía aquí, todas estas cosas que hemos leído: amor, afecto, aceptación, ánimo, comunicación. Qué importante es la comunicación. La fe, súper importante. Que vean que tu fe es verdadera y siembres eso en ellos. Me detengo un poquito para a veces lo he dicho en la iglesia, pero mi madre, pues siempre cuando yo era pequeño, yo la veía que se ponía de rodillas a orar por la mañana, por la tarde y por la noche oraba, y a todo momento oraba. Y yo desde pequeño ya decía: ¿por qué haces eso, mamá? Y ella siempre me decía: porque hay que orar al Señor. El Señor es bueno, el Señor está con nosotros. Y si tú sigues el camino del Señor, el Señor te va a bendecir. Y yo desde pequeño me sembraron eso en mi corazón. Y mira, gracias a Dios, pues esa semilla produjo fruto a su tiempo. Amén. Y de esto se trata, plantar semillas. Amén. Seguimos en el punto número 4 de la enseñanza y dice: vigilando y luchando por nuestras familias. La otra responsabilidad que Dios dio al hombre fue la de guardar el huerto. Amén. Habíamos leído antes que tenía que labrar y también guardar el huerto, en Génesis 2:15. Bien, eso es muy interesante, pues en aquel contexto el mundo estaba en orden, la naturaleza era armoniosa y no ofrecía ningún peligro. ¿Guardar entonces el jardín? ¿De qué o de quién? La verdad es que el hombre ya tenía un enemigo y debía impedir que él invadiese ese espacio, el Edén. Cuando Satanás se presentó en forma de serpiente para probar a Eva, eso lo puedes ver en Génesis 3, capítulo 3, versículo 1, se estaba aprovechando de la falta de vigilancia de Adán. Vamos a leerlo. Dice en Génesis 3, versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahí lo vemos como él tomó la apariencia de una serpiente y transgiversó las palabras del Señor. Y esta serpiente Satanás entró por el descuido de Adán.
Dice, se estaba aprovechando la falta de vigilancia de Adán. Con nuestras familias no es diferente. Guardar nuestro hogar es vivir atento a la intención satánica de invadirlo. Satanás viene a matar, hurtar y destruir. Eso lo podemos leer en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. Y él no puede encontrar lugar para hacerlo en nuestras casas. Es decir, no debemos darle oportunidad al enemigo para que entre influenciando en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestros familiares. Debemos de estar siempre alerta, de ver que no venga algo camuflado de bendición, ¿vale? Y que venga de parte de Satanás. Siempre debemos de guardar nuestra casa en oración. Amén. Seguimos en el apartado 1 del punto 4, 4.1, amén. 4.1, guardando las entradas. Nuestro ambiente familiar tiene puertas que necesitan ser vigiladas atentamente. Los cauces por donde el diablo puede invadir nuestra casa tienen que estar bajo nuestro control absoluto. En el Edén, Satanás se vistió, como estaba diciendo, de serpiente para actuar. Si nos descuidamos hoy acerca de lo que vemos por televisión o el cine, de lo que nos entra a través de Internet, de lo que leemos en determinada literatura mundana e incluso a través de la relación con personas contaminadas por ese espíritu de aceptación de todo lo que el mundo ofrece, de que todo vale, estas formas pueden ser el disfraz del diablo para penetrar en el ambiente sagrado de nuestra casa y provocar su destrucción, su desunión, amén, su ruina. Es así, hermanos, parece una tontería, pero no es una tontería. No es una tontería. Matrimonios rotos por culpa, por ejemplo, de Internet. Porque el hombre se ha metido en el Facebook, ha visto a una chica guapa, o una chica guapa la ha visto a él, le ha hablado, ¿vale? Y han coqueteado, y lo que no estaba en la mente de él, al final ha pasado, o a lo mejor no ha pasado nada, pero eso ha sido descubierto, ese coqueteo por la mujer, ¿vale? Y con razón la mujer se enfada, o al revés, igual la mujer también puede ser. Es así, hermanos. Hombres, mujeres que no querían, no se veían nunca en eso, y por la debilidad de su carne se meten en eso, y ahí está Satanás, el Internet, porque la tecnología puede ser una bendición si es bien usada, pero en las manos del mal es una ruina total, puede ser una ruina total. Y hay multitud de casos. De hecho, los divorcios se disparan desde que están las redes sociales, pues se han disparado, pero por mucho. Y eso es solo un ejemplo. En la televisión también puedes ver programas. Hoy en día, si tú ves las series, casi todas son sobre lujuria, otras muchas sobre brujería, sobre películas de terror, diabólicas, sobre un montón de cosas que invaden la mente, el corazón, y la ensucian. Y eso pueden ser pequeñas semillas. No a todo el mundo les afecta igual, pero puede ser que te afecten. Hermanos, tú dices, no me va a afectar, y puede ser que te afecten. Hay que tener cuidado, amén. Hay que guardar esas entradas. Dice en el 4.2, dice, detectando elementos extraños. Necesitamos conocer la voluntad y el modelo de Dios para nuestras familias. ¿Cuál es la voluntad y modelo de Dios para tu casa? Amén. Necesitamos saberlo a fin de que identifiquemos cualquier elemento extraño que pueda venir. Palabrotas, objetos contaminados, sofismas. ¿Qué es un sofisma? Una mentira disfrazada de media verdad. Hay cosas que vienen a confundir la mente. Hay cosas que vienen a confundir la mente, como hizo Satanás. ¿No? Es mentira, no vais a morir, sino que sabe que el día que vosotros comáis seréis como Él. Seréis como Él, pero no les leyó la letra pequeña. Ella había una intención de derribar al hombre.
de derrotar al hombre, hacerlo caer. Amén. Y tenemos que estar atentos a estas cosas que no vienen de parte de Dios. Amén. Seguimos. Decía que sofisma es una mentira disfrazada de verdad que causa confusión. Son señales de que el enemigo está actuando y necesita ser confrontado. ¿Con qué? Con la verdad, con la palabra de Dios, con los principios divinos. En el 4.3 dice, luchando en todo tiempo. La palabra de Dios dice que tenemos que luchar contra el imperio de las tinieblas. Amén. Sabemos que no tenemos una lucha contra hombres. Nuestra lucha no es contra los hombres, no, es contra Satanás y sus huestes celestiales de maldad, contra el sistema diabólico que él ha ido creando con el tiempo, que influencia en los hombres, pero la lucha no es contra los hombres, no es contra las almas. Dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Como iba diciendo, no es contra carne y sangre, sino contra las huestes espirituales de maldad. Dice, nuestras armas son tanto defensivas como ofensivas. Eso también se encuentra en Efesios capítulo 6, versículos 14 al 17, podemos leer, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Aquí se habla de yelmo, de coraza, amén, que es defensivo, amén. Se habla también de la espada de la palabra, del escudo de la fe y de las botas del Evangelio, amén, que es el Evangelio del Señor. Por consiguiente, necesitamos estar en todo tiempo confrontando a los demonios en las regiones celestiales, para que ellos no tengan ocasión contra nuestra casa. Amén. Necesitamos estar orando, necesitamos estar vigilando, necesitamos estar alerta de que no venga camuflado. No dejemos puertas abiertas a nuestra vida, a nuestro matrimonio, a nuestra casa. Mucho cuidado con lo que ven nuestros hijos por televisión. Hoy en día más que nunca pueden acceder con un teléfono a un montón de contenido que no es apropiado para ellos. Y desde pequeño estar sembrando una semilla que le va a traer problemas en el día a día conforme van creciendo. Amén. Y no solamente los niños, también cualquiera de nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado y estar orando, buscando la santidad y buscando siempre la presencia del Señor en nuestras casas. Pasamos al punto número 5 y dice, el carácter absoluto de la palabra de Dios. Al poner al hombre en el Edén, Dios estableció su palabra con un carácter absoluto, es decir, lo que Él dice, se hace. Dice la Biblia, el Señor Dios le dio una orden. De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Eso está en Génesis, capítulo 2, versículos 17 y 18. Observa que Dios no dio opción para que la palabra fuera negociada o cuestionada. Quien sí lo hizo después fue el diablo. En Génesis 3, del 1 al 5, ahí se lee, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto.
Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es decir, Satanás vino a enseñar al hombre el quebrantar la palabra de Dios, como por medio del engaño, por medio del deseo creado a través de esa mentira que puso en Eva. La palabra de Dios era absoluta para el hombre, pero viene él y la transgiversa, viene con el engaño, viene con medias verdades, viene disfrazado y entonces el hombre cae. Observa que Dios no dio opción, esto ya lo hemos leído, lo que Dios había dicho era una orden y tenía que ser obedecida. Este es el fundamento para los hogares bendecidos. La casa edificada sobre la roca permanece, la construida en la arena cae. Esto lo pueden leer en Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 27. Lo que debe gobernar no son sentimientos o conceptos humanos, sino los principios eternos de la palabra de Dios. Amén. Lo que debe gobernar no son sentimientos y conceptos humanos, sino los principios eternos de la palabra de Dios. El hombre se equivoca, el hombre falla, pero la palabra de Dios es perfecta. Y si tú siembras, si tú mantienes, cultivas los principios divinos en tu casa, en tu hogar, tu casa va a ser bendecida y va a estar plantada como en una roca, que cuando venga la tormenta, la tempestad, no se moverá. En el 5.1 leemos direcciones específicas para cada área. La Biblia contiene direcciones claras para cada área de nuestras vidas, comenzando con el hecho de que lo que dice es absoluto y necesitamos someternos. Es decir, lo que dice la Biblia es verdad y necesitamos someternos, aunque contraríe nuestra voluntad y sentimientos. Muchas veces lo que Dios dice, lo que Dios nos manda, lo que Dios nos enseña y nos dice que hagamos, que llevemos a cabo, va a ir en contra de tu voluntad y de manera de entender la vida y de cómo tú obrarías, y en contra incluso de tus sentimientos y de lo que tú deseas. Pero ¿sabes qué pasa? Que si tú obedeces, tú vas a hallar la bendición y la firmeza en tu casa. La sumisión de la esposa al esposo, la disciplina de los hijos, la indisolubilidad del matrimonio, es decir, que no se rompa el matrimonio, son conceptos establecidos por Dios que, si fueren desobedecidos, traerán ruina al hogar, es decir, traerán malas consecuencias al hogar. Amén. Así que si tú sigues las direcciones del Señor, tu casa irá bien. Si tú te sales de esas direcciones, ten por seguro que las malas consecuencias van a llegar, incluso puede llegar a una ruina familiar. En el 5.2 dice: la desobediencia a Dios y sus principios traerá malas consecuencias. El Señor dijo a Adán: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es así con respecto a la palabra de Dios. La desobediencia traerá malas consecuencias, incluso la ruina. El que no honra a su padre, eso es un ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, el que no honra a su padre y a su madre pierde la bendición de que sus días se alarguen sobre la tierra. ¿Por qué? Porque este mandamiento de honrar a padre y madre es el primer mandamiento con promesa. Lo podemos leer en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 12. Dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Dice que eso alarga nuestros días, el honrar a nuestro padre y a nuestra madre. La falta de disciplina a los hijos producirá vergüenza. Y es verdad, a veces por no escucharlos llorar, por no escucharlos quejarse,
somos tan débiles que dejamos a nuestros hijos sin disciplina. Y poco a poco se va creando en ellos un carácter, una actitud, unos hábitos que el día de mañana no le van a hacer bien a él. Y es más, va a producir vergüenza en ti. Vas a decir, ¿pero qué hace mi hijo, mi hija? ¿Por qué es así? ¿Por qué se comporta así? Y es que a lo mejor en su debido tiempo no hemos sabido tener disciplina con ellos. Vamos a leerlo. Está en Proverbios capítulo 29, versículo 15, dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y para el que escuche esta enseñanza dirá, ¿la vara? ¿Él se está refiriendo a azotar, a pegar, a maltratar a nuestros hijos? No se está refiriendo a maltratar a nuestros hijos. No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a que, por ejemplo, cuando una planta está creciendo y se tuerce, ¿vale? Coge el hábito de torcerse hacia un lado. Si tú no le metes esa vara y la enderezas, ¿vale? Si tú no corriges esa dirección, eso va a ser malo para ella. Y no va a poder crecer como tiene que crecer. Y no va a poder disfrutar de la bendición del sol como tiene que disfrutar. Y es más, puede incluso morirse, porque se va a tronchar. Pero cuando tú le pones esa vara que le da esa corrección, entonces ese árbol va a crecer, esa planta va a crecer sujeta a eso que lo va a guiar hacia arriba. Y nosotros, como padres, tenemos que corregir, tenemos que enseñar a nuestros hijos. ¿Amén? A veces la vara puede representar un castigo. Pues te quito esto que te gusta a ti y ya está. Hoy no vas a jugar a la videoconsola, hoy no vas a ver la televisión, hoy no vas a bajar a jugar con tus amigos. ¿Por qué? Porque te has portado mal, porque has perdido el respeto, porque has hablado mal a tu madre, porque no has hecho tus deberes. Y nosotros tenemos que poner esa corrección. A veces, y yo no soy de maltratar a los hijos, ni voy a fomentar el maltrato a los niños, ni mucho menos, que va, Dios me libre. Pero hay veces que, como se suele decir, ¿no? Un tortazo, ¿cómo se dice? Un tortazo educativo, un cachete en el culo. A veces también viene bien, porque de otra manera no te va a hacer caso. Es igual que la persona que hasta que no se ven las últimas y la vida le da fuerte, no para con sus malos hábitos y con sus malas actitudes. Hasta que le viene algo fuerte de verdad y entonces dice, se acabó. Pues aquí también es igual. Al niño hay que enseñarle que hay límites, que hay límites que no se tienen que traspasar y ponerle esa vara que lo va a guiar hacia arriba. Amén. Y no solamente al niño, sino en nuestra casa, en nuestra familia, tenemos que poner esa vara. Y así sucesivamente. Amén. Por consiguiente, un hogar bendecido siempre será el resultado de vidas que se someten completamente a la voluntad de Dios. Amén. Y llegamos al último punto, el punto número 6, que dice estableciendo relaciones en luz. La primera pareja no tenía secretos. Ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. Eso lo puedes leer en Génesis capítulo 2, versículo 25. Eso habla de una relación en completa sinceridad. Nada estaba oculto o en secreto. Solo después del pecado fue cuando ellos se preocuparon en esconder aspectos de sus vidas. Eso lo puedes leer en Génesis capítulo 3, versículos del 6 al 8. Hoy día, la gran parte de los fracasos familiares están relacionados con áreas que permanecen en tinieblas en la vida de las parejas, de los padres o de los hijos, y es en las tinieblas que Satanás obra. ¿Ven? Está hablando de una familia que es sincera, que se cuenta las cosas. Por eso hablo de comunicación, de confesión. Cuando hay comunicación y hay confesión de lo que está oculto, ahí el Señor trae sanidad. Pero cuando se oculta aquello que es dañino, esto va a producir raíces de amargura, de tristeza, va a traer desunión. ¿Por qué? Porque eso te va a ir comiendo por dentro, va a ir reconcomiendo la confianza de la pareja, de los hijos, se van a empezar a alejar la mujer y el marido, el padre y el hijo, se va a empezar a desunir
y necesitamos ser sinceros en nuestra casa y en nuestra familia. En el 6.1 dice, conservando la vida en santidad. Mientras que el hombre caminó en la luz, su vida fue santa. Ese debe ser nuestro objetivo central. Una vida sin pecado conserva la bendición de Dios y nos hará prosperar en todos nuestros caminos, mientras que el pecado traerá falta de armonía y vergüenza. Es así. El hombre y la mujer, cuando fueron creados y todavía no habían pecado, vivían en total libertad, no sentían vergüenza de estar desnudos, había completa sinceridad entre ellos, ¿vale? Pero después de que pecaron, empezaron a esconderse el uno del otro, a esconderse de Dios, a taparse, y dice que vino vergüenza. Y ¿sabes qué pasa? Que el pecado trae vergüenza. Dice que el pecado trae falta de armonía y vergüenza. Y llegamos al último punto, en el 6.2, dice, resolviendo problemas de pecado. Amén. Como iba diciendo, dice, la sinceridad tiene un precio alto, pero es importante pagarlo. Cuando la mentira, los pecados ocultos y la disimulación invaden las relaciones familiares, la ruina está a las puertas. La Biblia dice que cuando el hombre pecó, intentó esconder su desnudez con hojas de higuera, que es lo que estaba diciendo. Eso está en Génesis 3, 7, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y continúa y dice, eso era completamente ineficaz porque los pecados no son ocultados con artificios humanos, sino que los pecados son quitados con la sangre de Jesús. Amén. Por eso Dios inmoló un animal y cubrió al hombre y a la mujer con su piel. Eso está en Génesis 3.21, dice, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Inmoló a ese animal en representación del futuro sacrificio de Cristo. De la misma manera, los pecados necesitan ser enfrentados hoy en la familia, con sinceridad. Solo el arrepentimiento y la confesión, no solo a Dios, sino también a los que fueron ofendidos, para traer así la bendición y la victoria a nuestras casas y a nuestras familias. Amén. Ha sido una enseñanza un poquito más larga, ¿vale? Pero creo que es de mucha bendición que atendamos esta enseñanza, porque si aplicamos lo que aquí se ha enseñado, nuestras casas pueden ser de mucha bendición. En esta semana también hay una tarea, ¿vale? Y es esta tarea que os dejo. Dice así, escribe una carta, pero yo también os digo que si queréis lo podéis hacer hablando con vuestra familia. Escribe una carta o habla a tu familia admitiendo en ellas las áreas en las que has estado fallando y que han contribuido a que tu casa no sea un Edén de Dios, a que en tu casa no esté reinando la bendición de Dios. Amén. Pues hasta aquí la enseñanza de esta semana, hermanos. Deciros que sois una bendición y que espero que os haya, como a mí, bendecido mucho esta enseñanza de edificación. La semana que viene daremos doctrina, amén. El segundo tema de doctrina, que lo dará nuestro hermano Sebas, y ya daremos a la siguiente también doctrina. Así que, hermanos, sed bendecidos en el nombre del Señor. Amén. Hasta la próxima.